Buenos días, JJ, y muchísimas gracias. Quería decirles que me conecto desde Tulsa, Oklahoma, y estoy en el terreno del pueblo Muscogee y Cherokee. Estas tribus fueron estos pueblos fueron traídos aquí y queríamos reconocer la tierra sobre donde estamos en homenaje a nuestros ancestros. De esta reserva indígena, quisiera decirles bienvenidos y muchas gracias por recibirme. Este es tema de racismo sistémico y discriminación étnica, especialmente aquí en Tulsa, Oklahoma. Es muy profundo en este momento porque estamos en el centenario de la masacre de 1921 que ocurrió aquí. Y la comunidad está tratando o está lidiando desde hace mucho tiempo con cómo recordar y quién tiene el derecho de contar su historia. Así que lo vi muy profundo. Vi muy profundo los lugares que vamos a mirar hoy. Me pareció muy profundo en este momento, justo donde estoy, además, con base en lo que ha dicho Dudu, que es una experiencia universal para nosotros como humanos. Así que estoy muy ansiosa de poder entrar con estos panelistas hoy y escuchar qué tienen por compartir. Dicho esto, me gustaría presentarles a nuestros panelistas. No confirmé las pronunciaciones de los nombres, así que por favor me disculpan y por favor me corrigen si pronunció mal sus nombres en su momento de hablar, porque yo no soy buena con los nombres para nada. Nuestro primer panelista es Eloy Colli. Eloy Colli es de Maison de Clave en Senegal. Lebo Marichain es presidente de Constitution Hill en Sudáfrica. Y luego tendremos a Andrea Plicier Méndez, facilitadora Casa de la Memoria en Cajitulam, Guatemala. Y Ashley Rogers, directora ejecutiva de Whitney Heritage Plantation. Así que creo que debemos entrar de una vez en el tema con nuestros panelistas y comencemos a compartir entonces estas perspectivas históricas. Elba, entonces. No escuchamos, Elba. No sé si soy yo. Sí, buenos días para todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien, buenos días para todos. Definitivamente estoy muy contento y emocionado de poder compartir con ustedes hoy. Compartir con tantos en el mundo y que también comparten nuestras preocupaciones sobre el racismo sistémico. Y gracias especiales para la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. El racismo, sin duda, es un problema importante que nos impacta a todos. Sin duda, es una problemática
que afecta a ciertos grupos de personas que son víctimas y que han sufrido tanto de este tratamiento. En 1985, en Atlanta, un doctor de una de las universidades allá tous entretiennent au quotidien pudo establecer un sitio de memoria junto con otros sitios de memoria en Senegal que tratan del tema del racismo. du projet de la route des esclavages, un projet lancé par l'UNESCO Hubo, se- en hubo 1914 varios à proyectos Ouidah, au Bénin. lanzados por la UNESCO en 1914. Le projet participe de la volonté de l'UNESCO d'assumer la tâche de El solidarité proyecto que fue lanzado invitant tous les descendants de tous ceux que l'histoire avait entraînés por la UNESCO es un proyecto pour éloigner à jamais que tocó este tema de manera muy profunda notion de résistance y trató todos los tipos de racismo, las nociones de resistencia, de libertad y de equidad, dans les paroles, mais aussi dans les actes quotidiens, dans les tortures physiques ou morales, El racismo no solamente es en palabras, sino en acciones. s'inscrivant dans la résilience, Hay muchas formas de racismo à l'exigence de construction y tenemos que abordar todas estas formas. à même de permettre Está el racismo contra los pobres. de regagner l'estime de soi. Conséquence des discriminations Aquí los pobres son considerados como víctimas. une de ces fléaux. El racismo y la discriminación tienen consecuencias y sí impactan y sí cicatrizan Curricula des écoles, a las víctimas. le président Macky Sall a décidé de Hay construire varios esclavos en Senegal que han sufrido tremendamente del racismo. vieux de 40 ans. Hubo varios proyectos lanzados para tratar estos temas de discriminación. De la maison des esclaves ne doit pas inciter à nous arrêter uniquement sur un monument funéraire et contemplatif dans la conception et dans les contenus. Il Y s'agit durante mucho tiempo no hubo ninguna intervención en la Maison des Esclaves, le pardon, la Casa de los Esclavos. la résistance Y tuvimos que encontrar un balance, un equilibrio entre el perdón y la resiliencia. commune à toute l'humanité. Car tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent Teniendo en cuenta todas las víctimas y haciendo lo que sea necesario cette citation para asegurar el camino y acortar el camino l'importance de para l'éducation llegar al objetivo. et de la culture en général. Y aquí la educación tiene un papel muy importante, como también la cultura, Acte de refus al resolver el tema de la discriminación. sénégalais d'Embaba. Monsieur William Thuram, également footballeur français, dira Senegal ha hecho bastante para tratar de terminar con el racismo. adultes du monde qui attendaient un tel moment. Il faut que ce geste de refus Hubo tantas víctimas, no solamente en Senegal, sino en muchos países del mundo, que han sufrido tremendamente. vous devez les dénoncer. Parlez. Muchas comunidades han sido tocadas por este problema del racismo Il a été d'avoir peur. y muchas sí Parce que parler, hablaron dénoncer, por la justicia, pero hubo c'est la seule otros façon de grandir. que temían levantar la Fin voz de citation. contra el racismo. No tenían la valentía, tenían miedo de la persecución si pasaran adelante para hablar en su contra. No olvidemos el asesinato de George Floyd. De combattre les mauvais traitements subis par les
es una buena historia de resistencia de la ségrégation y del combate et en de contra del l'institution racismo, locale ou systémique qui devient endémique dans certaines de nos sociétés. dejando a muchas comunidades Le mouvement eh, Black Lives por fin Matter hablar fuerte y claramente pour la justice. en contra Et le président des États-Unis, de, Joe Biden, de este racismo. Existe las vidas negras importan para promover la justicia. les Africains El américains presidente Joe Biden también tiene un gran papel ont une couverture sociale en moins terminar vivent moins con este tema en su país. Los afroamericanos à reciben la menos moyenne educación. reste de la population américaine. Selon les statistiques Los officielles afroamericanos 2019, tienen o son grupos le revenu moyen en desventaja annuel d'un en muchos foyer sentidos. Muchos no terminan su educación, no se gradúan. Hay más personas blancas con diplomas que negras. Y muchos, dollars US pour un foyer blanc. Comme ailleurs, y muchos además sufren en cuanto a los salarios. les adversités populistes El salario promedio para los afrodescendientes es $37,000 por año, offrirent mientras que para los blancos es $71,000. Es una gran diferencia, una gran brecha faut faire de sa entre los salarios sa seule présence un cadeau. de una persona afrodescendiente Relever ensemble, comparado con una persona blanca. Y claramente ensemble. el racismo está presente Les traditions ancestrales y tenemos que, ont été por lo tanto, tenemos que un facteur fondamental de mirar survie. cómo Dès lors, poner fin a este fenómeno en ese sentido. lorsqu'elles ont existé et influencé les cultures locales, tout comme celles des pays d'accueil. Si bien Y tenemos que hacer mucho para influir eh bien, en la cultura local. un processus, Tenemos que un effet de mélange, d'emprunt abordar a los líderes. Y yo sé que es un proceso, no es algo que se puede dar de un día para el otro con una varita mágica, d'ambition sino que tenemos que trabajar fuertemente y sí tomará su tiempo. Hay mucho camino por recorrer. de toujours témoigner. Tenemos que mirar la transformación generacional. Dans le cadre d'une vision Tenemos que parce que seguir la en préservation nuestro esfuerzo. Tenemos que trabajar juntos et réconciliatrice, y seguir preservando las memorias tout est donc à faire. y las historias de aquellas víctimas. No podemos olvidar, Dans ce monde, no nos podemos olvidar, sino devrait naître libre et égaux en droit à l'endroit où ils naissent. sino recordarlos y apalancarlos como excelente lección y plataforma. Tenemos que trabajar juntos y reunirnos para poder alcanzar nuestras metas. Creo que se le fue el audio. Eloa, we're not hearing you. Eloa, no te escuchamos. Eloa, can you go back a little bit? Eloa, ¿podrías retroceder un poco? Parece que hay un problema con tu audio. O si pudieras hablar un poco más despacio, porque en los últimos minutos no se te ha escuchado muy Je claramente. disais que les traditions ancestrales ont été pour les esclaves un facteur Decía que fondamental de survie. en la tradición de nuestros ancestros Dès lors qu'elles ont persisté eran considerados como esclavos, simplemente. tout comme celle des pays d'accueil. L'identité est donc Y esto ha influido en las culturas locales. La identidad es un proceso. et de réappropriation. Notre ambition est, tout en assurant la transmission générationnelle, de toujours témoigner, Y tenemos que enfocarnos de joindre notre justamente voix à ahí, celle du reste du monde, en la transformación dans cultural. le cadre d'une vision partagée, parce que prônant la préservation d'une mémoire collective Y esta es una visión compartida et réconciliatrice que habla de conservar la memoria de igualdad, memoria de libertad. Tout est donc à faire. Et ce
y memoria para los derechos humanos. tous, pour tous les États et tous les gouvernements. Y esto sin duda es un desafío para todos los estados, para todos los gobiernos. Être libres et égaux en droit. No es algo fácil, sino que es muy difícil. Sin duda es un desafío, es un obstáculo en muchos Je sentidos vous remercie. y tenemos que trabajar extremadamente fuerte Est-ce que c'est bon maintenant? para superar este desafío. Creo que es todo para mí y muchas Est-ce que vous gracias. m'entendez maintenant? ¿Sí me escucharon bien esta vez? Yes. Sí. Thank you, Aloha. We did hear you. Gracias, Eloa. Sí, escuchamos. Très bien, merci. Muy bien. Muchas gracias. I think the reminder Creo que of one of the haber recordado of us being in this process el punto de que estamos en un proceso juntos, good point for us to kind of creo que sí es un excelente punto para nosotros, para that enfocar is a process of el hecho de que sí es un proceso, and being este entender y aprender y estar. and we can go on now to our next Podemos seguir ahora con um, la siguiente Levo Mershan invitada, from Constitution Hill. Lebo Marishan de Constitution Hill. Thank you, Vanessa. It's Lebo Gracias, Vanessa. De hecho, es Lebo Marishan. Thank you. Casi lo logras. Gracias. And hello to everybody. Good morning, Hola. good afternoon, wherever you are. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estén donde estén. Representando aquí Constitution Hill, que es un lugar de memoria en Sudáfrica, en Johannesburgo. Mi presentación también mirará las raíces del racismo sistémico y la discriminación étnica en el contexto sudafricano. Siguiente. Creo que en términos de el lugar de Constitution Hill y su ubicación, nosotros operamos dentro del contexto del apartheid, que entró en vigencia y se arraigó en 1948 y fue estrictamente para segregar a las personas con base en su raza. Para los negros y los blancos fuimos separados con base en su clasificación racial, pero no terminó ahí. En las comunidades negras también se separaron a las personas por etnia. Así que si uno era clasificado como Zulu, se quedaría en un distrito Zulu. Y por lo tanto había una falta de intercambio de idiomas. Unos hablaban Zulu, otros Hutu, y así sucesivamente. Y también teníamos unas zonas rurales de Sudáfrica donde las personas eran relegadas en el caso de no poder trabajar en las minas de la ciudad. Y fueron llevadas a estas tierras, una vez más, con base en la raza, etnia. Fueron estas clasificaciones. ¿Qué es Constitution Hill entonces? Somos conocidos como Constitution Hill en Sudáfrica y el lugar ha estado ahí desde 1892, donde fue construido como un fuerte. Actualmente es un museo. Más que todo porque posteriormente a ser fuerte fue convertido en prisión. Aquí es donde los presos políticos fueron detenidos y no solamente eso. Aquí también hubo criminales detenidos. Según ellos, personas como Mandela y como Mahatma Gandhi fueron detenidos aquí. Así que tenemos esa historia y narrativa del pasado de Sudáfrica aquí. Lo que se ve en la parte inferior de la pantalla son diferentes lugares del sitio. Cuando se llega al sitio, hay un lugar que se llama El Fuerte, que hubiera sido donde los blancos eran detenidos. Los hombres negros eran detenidos en una sección que se llamaba el número 4. Y la segunda imagen del centro fue exclusivamente para las mujeres. Siguiente.
En términos de la segregación, se preguntaron cómo se dan cuenta quién es blanco, quién es negro. Y creo que los ponentes anteriores ya nos dieron ciertos indicios en el sentido de que la raza es un constructo social. Y lo que hemos visto y documentado concuerda con esto. Si uno era de raza mixta y no era claramente blanco, según los directores de la prisión, tenían un sistema para confirmar si uno era de raza mixta, blanca o negra, utilizando un lápiz, sí. Siguiente. Utilizando lo que llamaban la prueba del lápiz, que se coloca el lápiz en el cabello, y si cae el lápiz era blanco, y si se queda el lápiz en el cabello, era clasificado como negro. Y si uno es negro, eso significa que era relegado a la sección número 4. Lo que vemos aquí en la diapositiva son las celdas de la sección 4, donde llevaban a los hombres negros. Fue construida para 997 prisioneros, sin embargo, era hacinado. Contuvo 2.200 prisioneros en cualquier momento. Aquí miles de hombres negros fueron presos y brutalizados y experimentaron mucha discriminación, deshumanización, todo lo que se imaginan que resta dignidad a las personas. Y creo que Mandela es uno de los más conocidos. Siguiente. La actividad deshumanizadora a la que eran sujetos se llama el baile tausal. Se les pedía quitarse la ropa y quedarse desnudos en el patio, y los guardias se burlaban de su desnudez mientras les obligaban a hacer el baile tausa. Y los que se negaban era considerado como negación de una orden y por lo tanto eran relegados al aislamiento. Y esto lo que hacía era confirmar si no llevaban algo oculto en el recto y por lo tanto se exigía bailar y luego saltar y aplaudir con las manos arriba y hacer sonidos con la lengua para asegurar que no haya nada oculto incluso debajo de la lengua. Se imaginarán que cuando son observados por tantas personas, qué tanta dignidad se resta con ese nivel de humillación. Siguiente. Esta es la prueba del lápiz que les contaba. Estas pruebas fueron realizadas entre 1948 hasta 1994. En Sudáfrica, en 1994, este año fue marcado como el final del apartheid. Ahí es cuando tuvimos las primeras elecciones democráticas, entrando a la transición a una democracia constitucional. En principio, estas pruebas terminaron en esa época, pero ahora estamos viendo nuevas formas de racismo después de este punto, en cuanto a temas del cabello, que tiene que ver con la identidad. El pueblo ahora tiene instituciones fuertes. Tenemos cortes institucionales y tenemos instancias donde los ciudadanos pueden reportar cualquier tipo de discriminación que consideren que han experimentado o también la exclusión, para que luego las instituciones investiguen y el proceso de justicia se implemente para corregirlo. Siguiente, por favor. En esta diapositiva simplemente quería reflexionar sobre la importancia del cabello. Habiendo eliminado las políticas que excluyen a los pueblos negros, sea en educación, sea en otros temas, seguimos experimentando la discriminación con base en el cabello. Ha habido incidentes recientes donde no
donde hay prohibiciones en las escuelas con base en su cabello, si tienen rastas, si tienen cabello que se considera como no presentable, no peinado. Y no solo termina en las escuelas, sino que también se lleva a los espacios profesionales. Recientemente, hasta hace poco, las presentadoras de televisión no se les permitía tener nuestros pañuelos en el cabello. Y eso llevó a una protesta formal en las calles para protestar en contra de este tipo de discriminación. Porque quién es el que debe juzgar si el cabello es apto para la televisión o no? ¿Quién debe juzgar si el cabello está bien peinado o no? ¿O que es profesional o no? Y aún así, en el 2021, en Sudáfrica, más de 25 años después de haber entrado en la democracia, seguimos con estos incidentes. Siguiente, por favor, Camila. La historia de Constitution Hill nos dice que incluso las mujeres prisioneras fueron discriminadas con base en su cabello. Los prisioneros blancos no tenían el mismo uniforme que los negros y no tenían nada en sus cabezas. Los prisioneros negros fueron obligados a ponerse una especie de turbantes, una envoltura en sus cabellos, porque eran considerados como no limpios y sucios y mal vistos. Los guardias blancos y negros trabajaron en la prisión, aunque los guardias negros también fueron discriminados por las regulaciones de la cárcel. Los guardias negros tenían que utilizar berets por su cabello, que también era considerado como mal visto y sucio. Así que pueden ver cuántas instancias debía de esto desde 1974 en Constitution Hill. Y en el discurso actual estamos viendo muchos de estos casos surgiendo. Siguiente. Bueno, creo que esta la podemos saltar, ya lo mencioné. Y esta también, creo que ya. Y para darles entonces un indicio del estado en el momento, estado de las cosas, ya que hemos visto muchos de estos casos, han surgido las protestas, particularmente en contra de la discriminación contra las mujeres con el cabello largo. El cabello negro natural es vulnerable a las políticas, ideologías sociales, psicológicas y estéticas y políticas. Vemos como esto se ha visto incluso oculto en políticas escolares, donde los estudiantes deben venir con cierta apariencia a las escuelas y los castigos en los colegios se implementa qué es lo que debería ser bien presentado o no. Lo que ha sido interesante notar de estas protestas es que estas jóvenes mujeres negras no experimentaron el apartheid. Ellas son las hijas de los padres que pasaban por un sistema muy parecido, así que ha tomado esta nueva forma. Las reglas sobre el cabello han sido racializadas con una idea de que el cabello negro debe ser domado o domesticado para que sea aceptable o respetable. Esto lo vemos en muchos lugares donde no se considera el cabello largo como algo profesional. Siguiente. Esta fue un incidente particular que fue impactante en nuestro sistema educativo, donde una mujer joven llamada Zulaika, creo que hace unos 6 años, fue discriminada por venir a la escuela con un afro. Y en ese momento,
ella y sus pares en la misma escuela defendieron sus derechos y nunca cedieron, y las protestas ganaron apoyo local y regionalmente. El- y luego vimos surgir otro tema, y creo que este fue muy prevalente en los medios, pero estalló hace unos 2 años, donde un almacén tenía publicidad para un shampoo, y como pueden ver en las imágenes, aquí a mano derecha, describían el cabello de la mujer negra como, como rizos y sin brillo, o seco y dañado, mientras que el cabello de la mujer es normal, es fino y es liso, como si todos aspiráramos a tener el cabello así. Los sudafricanos una vez más salieron a las calles y a los centros comerciales y protestaron en contra de Unilever, que es el dueño de los productos. Protestaron en las redes sociales, en los foros, en los canales, y fue enorme. Se emitió una disculpa y el proceso resultó en una iniciativa para mirar cómo legalmente se puede tratar esta discriminación, a veces no tan sutil. Y en Sudáfrica seguimos en este diálogo alrededor de estos temas y seguimos buscando canales para tratar estos temas junto con otros a medida que van surgiendo. Sí es una lucha continua en la que estamos. Siguiente, Camila. Y aquí, una vez más, tenemos a Angela Davis. Creo que estuvo aquí en el 2016 para uno de nuestros programas. Conoció a Zuleika y emprendimos un diálogo en temas de cómo el cabello puede ser político y politizado y cómo comenzamos a generar mejores modelos a seguir para la juventud, para que no solamente defiendan sus derechos, sino también para que desafíen los estereotipos y la discriminación que seguimos viendo. También saqué una cita de Chimamanda Ngozi Adichie sobre sus comentarios sobre el cabello de Michelle Obama. Cuando fue entrevistada, después de que Obama asumió la presidencia, ella dijo que si Michelle Obama hubiera tenido el cabello natural, Barack Obama no habría ganado. Y esto para nosotros es simplemente un indicio de qué tan poderoso puede ser el cabello. Lo poderoso que puede ser y utilizado en su contra de manera muy particular para excluir al pueblo negro. Como hemos visto en Sudáfrica, se ha utilizado para separar a las personas con líneas raciales. Siguiente, Camila. La última diapositiva es sobre mis experiencias al crecer con un cabello muy grueso. Yo fui una de esas chicas que le gustaba utilizar afro, y las cosas que escuché a mi alrededor eran, por ejemplo, ¿por qué no se alisa el pelo, el cabello? Porque no es presentable. Y recuerdo en esos momentos que eso inspiró cierto nivel de conciencia en mí en cuanto a la protesta y la resistencia. Me evité alisarme el cabello y emprendí en los movimientos de Sudáfrica para reclamar mi identidad. Y también de mantenernos firmes y decir, esta es la que soy. Siguiente diapositiva, por favor, Camila. Me gustaría volver entonces al tema de Constitution Hill como museo. Teniendo en cuenta la narrativa y las historias que relatamos sobre el pasado, lo que hemos comenzado a hacer es explorar cómo incidir en el discurso público y no solamente ser custodios del conocimiento y no solamente ser
un edificio conocido como museos, donde las personas pueden ir a observar objetos e interactuar con los diferentes artefactos, sino cómo convertirnos en un museo que habla de temas contemporáneos y enmarcarnos en la lucha cotidiana y en los temas cotidianos. Y lo que hemos comenzado a hacer alrededor de esto es diseñar programas educativos, programas que hablan de derechos humanos, la promoción de derechos humanos, la constitución y la cohesión social. Y cuando las personas llegan a nuestro sitio, pueden mirar esos temas. Y los instamos a que salgan y defiendan estos temas por medio de un programa que hemos llamado el programa de respuesta, donde vemos que surgen estos temas en los medios, en las redes sociales. Ofrecemos ese apoyo como espacio seguro, pero además que ayuda a tratar estos temas y trazando el camino a seguir, porque sí reconocemos que sin este tipo de diálogos, estos temas serán heredados de una generación a la siguiente. Como hemos visto con Zuleika, ella debe tener 18, 19 años, pero sigue experimentando los problemas que hemos visto desde 1948. Así que yo creo que los museos deben convertirse en aquellos lugares que promueven la conciencia, tal como lo ha dicho el señor Dudu. Cómo catalizar las comunidades con quienes trabajamos y no solamente ser custodios del conocimiento o solamente museos para los visitantes, para que miren artefactos. Y esto me lleva ya al final de mi presentación. Y muchas gracias. Gracias, Camila. Muchísimas gracias. Lebo, muchas gracias. Fue muy iluminadora la presentación. Y yo sé que yo tengo ya un par de cosas que me llevo de esta presentación. Me recordé dos palabras cuando hablabas de los museos y son turismo y la palabra experiencia. Muchas veces escucho que las personas en la industria del turismo quieren que las personas tengan una experiencia. Y para mí eso es algo molesto porque me pregunto, ¿cuál será el lenguaje de esa experiencia? Y me pregunto si se está reconociendo que estas cosas que se están visitando en el museo le ocurrieron a personas, a humanos. Simplemente lanzo esa idea ahí, simplemente porque surgió mientras la presentación se daba. Seguimos con la siguiente persona, presentadora, Andrea. Is Andrea with us? Andrea, ¿estás con nosotros? Sí, Hola. Andrea está ahí. Andrea, ¿Me escuchan? sí, te escuchamos. ¿Tú vas a compartir tu pantalla? No, creo que Camila iba a hacerlo. Camila va a hacerlo, ok. Perfecto. Ya, está bien. Gracias. Perfecto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde los diferentes espacios. Soy Andrea Méndez, soy de Guatemala y quiero compartirles un poco la experiencia de Casa de la Memoria y cómo desde este espacio abordamos también el racismo estructural. Yo creo que cuando hablamos de racismo es importante hablar de memoria. No se puede desvincular el racismo de la memoria histórica, porque han sido los procesos de despojo, de racismo estructural y de colonización los que han permitido las graves violaciones a los derechos humanos, a los que nos hemos enfrentado no solo en el pasado, sino también recientemente. Por ello, queremos hacer el vínculo de esa memoria, de entender el racismo. Y creo que algo que también para nosotras es importante es entender el racismo y el patriarcado, no desvincularlos, sino entender también el patriarcado como parte de un sistema de opresión que vincula, ¿no? Hacer la diferencia al final de cuentas de qué cuerpos racializados también viven de forma diferente el patriarcado, las mujeres frente a los hombres,
como diferentes cuerpos racializados. Siguiente, por favor. Casa de la Memoria es un espacio en la ciudad de Guatemala, es una exposición permanente, física, donde se abordan el diferente continuum de violencias en Guatemala, ¿no? Quisiera partir contextualizando un poco de la Guatemala reciente y por qué desde ahí es importante hablar del racismo. En el año 1960-1996, Guatemala vive un conflicto armado interno, digamos de apariencia. Sin embargo, en el trasfondo nos representa el fin o digamos una de las formas de consolidar el racismo histórico a través del genocidio. En Guatemala se viven 36 años de conflicto armado interno. Una comisión de verdad nos dice que hay más de 200,000 personas asesinadas, más de 45,000 desaparecidos y más de 1 millón de personas desplazadas. Lo que es, digamos, importante en este dato es que el 83% de las víctimas son personas de los pueblos mayas. Para nosotros, desde Casa de la Memoria y desde el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, era importante hablar de este momento histórico para entender el presente en el que vivíamos, pero creemos que es importante ir más allá. ¿Qué permite? ¿Qué condiciones generan? Generan las condiciones, al final de cuentas, para entender lo que sucedió durante el genocidio en Guatemala. En Guatemala se vive un terrorismo de Estado, en Guatemala se vive un genocidio perpetrado por el Estado y en contra de la población maya. Entender esto era importante regresarnos al pasado. Siguiente, por favor. Entender las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno era importante analizarlas desde el continuum de violencias, desde qué había ocurrido y qué había permitido la construcción de las posibilidades para que se generara y desde el Estado de Guatemala se gestara el genocidio en contra de la población indígena maya de Guatemala. Siguiente. Quisiera presentarles una nueva propuesta, digamos, frente a la pandemia. Nos vimos en la necesidad de hablar desde la virtualidad también y que este espacio pudiera seguir abordando no solo la memoria histórica, sino el racismo. Siguiente. Entender el racismo desde la estructura implica también entender el racismo desde lo epistémico, desde las formas en las que entendemos el conocimiento y la sabiduría. Digamos que la imposición del racismo desde la colonización también ha hecho borrar los conocimientos ancestrales. Ya alguien lo mencionaba y para nosotras es importante porque enfrentar el racismo también es recuperar los conocimientos ancestrales, encontrarnos con otras formas de conocimiento diferentes a las impuestas desde Occidente. Y entonces, recuperar la memoria histórica de Guatemala implica también recuperar los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Siguiente. Siguiente. Por ello, cuando hablamos del pasado reciente, tenemos que hablar de un continuum de violencias. Nombramos continuum porque es algo, digamos, permanente, es algo que se mantiene y que se va repitiendo en la historia. El racismo ha marcado ese continuum de violencias. El patriarcado también ha marcado ese continuum de violencias. Son las mismas prácticas, los mismos pensamientos, inclusive los mismos sentimientos en los cuerpos, los que han permitido reproducir ese racismo estructural, sistémico y permanente. Por ello, nosotras partimos de la colonización como un punto de inicio y también como un punto de acentuar ese racismo. El primer genocidio, Guatemala tiene su primera experiencia de genocidio en 1524 con la invasión y despojo. Nosotras nombramos a este periodo el primer genocidio. Lo decía anteriormente, combatir el racismo también implica combatir también el despojo epistémico. Implica nombrar de manera diferente lo que históricamente se ha nombrado incluso como descubrimiento de América. Es más que un descubrimiento, es el inicio de un despojo permanente, no solo en el territorio que nosotras nombramos Abya Yala, sino
un despojo en los conocimientos, en las prácticas y la imposición de un nuevo mundo. Esto es importante porque nos marca la idea de que solo existe un mundo, solo existe una forma de pensar, solo existe una forma de ser. Y claro, esa forma de ser es desde Occidente, ¿no? Lo decía antes, a mí me parecía muy poderoso también lo del cabello, cómo el cabello también es político. Y entonces, ¿qué cabello es correcto, no? ¿Qué forma de ser es correcta? ¿Qué idioma es correcto? ¿Qué religión es correcto? A partir de ello, planteamos el primer genocidio desde la invasión. Siguiente, por favor. Algo que creo que también se ha nombrado y que en Guatemala cumple digamos, un papel importante en la forma en la que se construye la sociedad actual es el sistema de castas. Lo nombraban al inicio como un proceso de jerarquizar. En Guatemala, el proceso de invasión jerarquiza y categoriza a los cuerpos, a las personas, a partir del color de piel, colocando lo blanco como lo mejor, lo negro como lo peor y lo indígena como lo malo. Esto es importante porque construye el imaginario social y el anhelo a la blanquitud. La idea de lo blanco como lo perfecto y como lo óptimo, porque entonces decía, esta única forma de pensar, esta única forma de sentir, construye el anhelo a la blanquitud y el deseo de lo blanco como única forma correcta, como única forma ideal para encajar en el mundo. Siguiente. Creemos que las prácticas, que los mecanismos de dominación inculcados en este momento van a determinar mecanismos que se van a repetir a lo largo de la historia. Por eso también lo decía, ¿no? Entender el racismo desde el continuum de violencias, porque son las mismas prácticas históricas las que se repiten en nuevos mecanismos, en nuevos discursos, con nuevas herramientas. Al final de cuentas, son las mismas. Siguiente. Frente a la historia oficial, nos encontramos con la posibilidad de una memoria que rompe con la idea de una historia desde lo blanco, y podemos hablar entonces, como les decía, del continuum de violencias, la posibilidad de transformar el imaginario social a partir de entender este proceso como un proceso permanente de despojo. En Guatemala se dan dos, digamos, a partir de la invasión, se da un proceso de colonización que va a embarcar no solo a Guatemala, sino a América Latina y a muchos otros países. Un proceso que representa el continuum del despojo de tierras, de conocimientos, de bienes naturales e inclusive de cuerpos a través del dominio. Por ello creemos que entender ese pasado, para entender por qué suceden los genocidios recientes, entender por qué suceden las violaciones a los derechos humanos recientes, es vincularlo a este momento histórico, a la construcción del Estado-Nación, a la construcción de, como lo decía anteriormente, de una sola forma de pensar, de una sola forma de entender el mundo. Siguiente. Desde Casa de la Memoria hemos intencionado abordar estas temáticas con estudiantes, con jóvenes, a partir de cuestionamientos. Por ejemplo, ¿por qué los mismos problemas de hace 500 años nos siguen persiguiendo hasta la actualidad? ¿Qué sostiene y mantiene la desigualdad en Guatemala? ¿Por qué los cuerpos de las mujeres han sido vistos como territorios de conquista? ¿Por qué la diversidad cultural ha sido una amenaza para Guatemala? En Guatemala se vive un proceso de colonización que a través de la independencia no transforma el cimiento o la base y la estructura del racismo. En Guatemala se construye un Estado y una nación que busca lo blanco y que elimina y despoja a los pueblos originarios, a los pueblos mayas, de la posibilidad de construir una nación para ellos. Los invisibiliza
pero además es un sistema perverso porque no los excluye de ese Estado-nación, los incorpora, pero a través del dominio. Y entonces nombrar a los pueblos mayas como sujetos, como ciudadanos, significaba de alguna forma posibilidad de expropiarles, significaba una forma y posibilidad de cobrar tributos, una forma y posibilidad de apropiarse de sus bienes. Entonces, digamos que el racismo desde la estructura, cuando hablamos de un racismo estructural, hablamos de un racismo que se legitima desde una estructura de poder. Y en este momento en la historia de Guatemala, el racismo no solo se legitima, sino se legaliza, porque pasa a formar parte de un andamiaje jurídico, de la Constitución, de las leyes, que van a promover y permitir el racismo, y que de alguna forma van a intentar el exterminio. Esto es importante porque en Guatemala el intento de exterminio de los pueblos mayas no se da únicamente en la invasión o en la colonia, sino posteriormente también hay un proceso permanente, les decía, es un proceso permanente de colonización con la llegada de finqueros de café alemanes, también hay un intento de exterminio. Incluso hay leyes que buscan volver no indígenas, ladinos, en Guatemala se nombran ladinos, volver no indígenas a los pueblos mayas. Una de las ideas que permea, digamos, o que se mantiene en la sociedad es la posibilidad de volver los no indígenas como desarrollo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver en la realidad en la que vivimos y en el presente. ¿Qué ha implicado la palabra y la idea del desarrollo frente al racismo? En Guatemala el desarrollo se ha visto como un enemigo de los pueblos originarios, porque esas prácticas ancestrales no son esa única forma de ser, no son esa única forma de conocimiento que se ha instalado. Y entonces, borrar esas prácticas no solo es racismo, no solo es exterminio, sino también va encubierto y legitimado desde la idea del desarrollo, ¿no? En ese sentido, planteaba que el exterminio es una práctica y un constante en el imaginario social y permanente en la historia de Guatemala. Por ejemplo, hay un estudio que dice que el 10% de la élite económica en Guatemala piensa que la forma de incorporar a los pueblos originarios a la civilización, al país, al desarrollo, es a través del exterminio. Significa que no encuentran una forma de vincular, de reconocer a los pueblos originarios dentro del país. Claro, 500 años, nosotras nombramos 500 años porque es, lo decía, el continuum de la violencia y el continuum de racismo estructural, que en este momento se caracteriza por el despojo, pero que permanentemente también se va a consolidar posteriormente en el exterminio. Siguiente. 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 A partir de ello, desde este espacio, desde Casa de la Memoria, como un sitio de conciencia, como un espacio para hablar del pasado y del presente, creemos que ese es un enfoque importante, vincular el pasado y el presente, el racismo histórico con el racismo actual, que permite y sostiene no solo la desigualdad, sino la pobreza, las violaciones a los derechos humanos, las discriminaciones, y digamos que nos deja como herencia la sociedad en la que vivimos actualmente. Siguiente. Siguiente. Este proceso permanente de despojo nos lleva al genocidio en Guatemala. Les decía que en 1960 inicia un conflicto armado que en el trasfondo encuentra en el genocidio el mecanismo perfecto para terminar de despojar las tierras. O sea, en 500 años han pasado desde la invasión y el genocidio en 1960 encuentra el mecanismo perfecto para terminar de despojar de las tierras. Encuentra el mecanismo para el exterminio y control de los pueblos originarios, de los pueblos mayas en Guatemala.
Siguiente. Siguiente. Para nosotros es importante poder hacer este vínculo. ¿Qué posibilita el genocidio en Guatemala? El genocidio representado como la máxima expresión del racismo. En este caso, porque durante el conflicto armado se da una serie de políticas como tierra arrasada, como aldeas modelo, violencia sexual como mecanismo de guerra en contra de los cuerpos de las mujeres, desplazamiento de niños de comunidades mayas a otras comunidades con el fin de ladinizarlos, o sea, convertirlos en no indígenas, darlos en adopción a otros países, el nombrar enemigo interno como una de las características del racismo estructural. Digamos, en el conflicto armado interno se busca un enemigo. El Estado busca un enemigo y nombra a los pueblos mayas como enemigos, porque consideran que naturalmente e históricamente han sido quienes se han resistido a este sistema, a ese único Estado. Y entonces se crea de nuevo, desde el racismo, la idea de que naturalmente son ellos quienes son el enemigo interno del Estado. Y bajo la idea y la construcción del enemigo interno inicia un proceso de destrucción. Les decía, el 83% de las víctimas son pueblos originarios. Las matanzas se dan de manera indiscriminada. En Guatemala hay más de 626 masacres registradas durante el genocidio, que desaparece comunidades enteras, que desaparece grupos poblacionales enteros. La población maya y xil en Guatemala se ve gravemente afectada, digamos, porque hay documentos militares, estatales, que caracterizan y reflejan cómo el Estado reconoce, cómo el país, el gobierno reconoce como enemigos a esos pueblos. Por eso, desde este espacio, creemos que también es importante nombrar por qué contra los pueblos mayas, qué marca y qué diferencia a los pueblos no mayas, no indígenas y a los pueblos mayas en la construcción de esta historia. Decía, hay cuerpos racializados que viven de manera diferente la memoria. Lo decía al inicio, las mujeres viven de manera diferente la memoria, pero los pueblos mayas y originarios en Guatemala también han vivido de manera diferente la memoria. Siguiente. Desde la invasión se construyó y se justificó un sistema de dominación basado en el racismo que despojó históricamente a los pueblos mayas, considerándolos como pueblos rebeldes, salvajes, enemigos, utilizando estas ideas como justificación para su destrucción. Y ya lo decía, el genocidio fue el mecanismo perfecto para la apropiación de territorios, de bienes naturales y la eliminación sistemática de los pueblos mayas, su cultura e identidad. Por ello, nombramos desde este territorio, desde este contexto, al genocidio como la máxima expresión del racismo. Siguiente. 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 Frente a ello, yo quisiera plantear como algunos ejes que han sido importantes desde este espacio de memoria. Los espacios de memoria son sitios de conciencia que nos permiten analizar y poder ir vinculando lo que ha pasado en el pasado y en el presente, pero que también nos permite ir analizando qué de eso sigue en la sociedad actual. El objeto de la memoria es aprender de ese pasado para entender cómo vivimos el presente y transformar el futuro. Pero no podemos analizar ese pasado sin entender el racismo estructural, el racismo legitimado y legalizado que ha permitido no solo las graves violaciones a los derechos humanos, sino también que ha permitido la construcción de un imaginario social que busca el exterminio y un imaginario social que busca transformar todo aquello que tenga que ver con los pueblos originarios y los pueblos mayas en Guatemala.
A pesar de que en 1996 se firman los acuerdos de paz con las ideas de transformar esta estructura legal, lo cierto es que se mantiene en la sociedad, porque la sociedad no solo lo cree, sino también lo ha llegado a sentir y a pensar. Siguiente. Quisiera hablar también de que cuando hablamos de un continuum de violencias, un continuum de racismo, es importante y es inevitable hablar de un continuum de resistencias, porque frente a esas violencias siempre han habido formas de resistir. Y ese es un enfoque que creemos que es importante dar. Creemos que es importante hablar de las resistencias y de cómo a pesar de las condiciones, cómo a pesar del contexto histórico, social, político y económico que se estaba viviendo, siempre hubieron formas de resistir y que de alguna forma eso mueve también a las resistencias de la actualidad, mueve a las necesidades de seguir accionando, denunciando lo que sucede en la actualidad. Siguiente. ¿Y por qué no nombrar esas resistencias desde las mujeres racializadas, desde las mujeres mayas, quienes han posibilitado y han permitido mantener viva la voz a través de la transmisión oral, desde generación en generación, pero también a través del liderazgo, desde lo académico, desde lo político y desde la toma de decisiones? Siguiente. Quisiera ir cerrando este espacio con ese permanente, cómo abordamos desde la memoria las narrativas complejas, las narrativas subterráneas, porque entonces nos enfrentamos a una historia oficial muchas veces y el racismo ha borrado, apartado, ocultado a ciertos cuerpos, a ciertas personas de esa historia. Cómo la memoria posibilita la recuperación de esa memoria subterránea, de la memoria no contada, de la memoria no escuchada, y nos permite entender la historia desde otros cuerpos, desde otras posiciones. Como decía, quisiera ir cerrando hablando, pues al final de cuentas, de esas posibilidades que nos permite la memoria, como una forma de enfrentar el racismo, ya lo decía al inicio, como una forma de enfrentar el racismo epistémico, como una forma de enfrentar el despojo de la memoria, de la historia misma, como una forma también de afirmar políticas antirracistas. No basta con no ser racistas, sino hay que ser antirracistas, no solo en el discurso, sino en las prácticas y sobre todo en las formas en las que cambiamos los sentimientos y el imaginario social que se ha construido a partir de ello. Quisiera terminar leyendo una frase que dice: nada podrá contra la vida porque nada pudo jamás contra la vida, de un poeta guatemalteco desaparecido durante el conflicto armado interno y el genocidio en Guatemala. Siguiente. Siguiente. Muchas gracias. Thank you so much, Andrea. Muchísimas gracias, Andrea. Muy poderoso y absolutamente magnífico. Muchísimas gracias. En muchísimos niveles nos has tocado aquí en la América y particularmente aquí en Oklahoma. Nos afectan muchos niveles desde el punto de vista indígena, como también desde el punto de vista de esta combinación de ancestría mixta y todas estas similitudes en la violencia y cómo nos expresamos en medio de un marco de la violencia que también afecta la memoria. Y esto simplemente es algo muy poderoso lo que has presentado. Muchísimas gracias. Seguimos con Ashley Rogers del Whitney Heritage Plantation en Luisiana. Hello, thank you so much for having Hola y me. muchísimas gracias por recibirme. Y quiero también agradecerle a los otros presentadores porque encontré muchas cosas en común
con las historias estadounidenses de racismo y colonialismo y despojo. Hubo muchas similitudes, así que muchísimas gracias por darnos tanto para pensar. Quisiera hablar un poco sobre Whitney Plantation y darles un poco de contexto sobre lo que hacemos y lo que yo veo como los legados que seguimos tratando hoy en el sur de los Estados Unidos que tienen que ver con la plantación Whitney o la Whitney Plantation. Siguiente. Quizás son dos. Sí. La plantación Whitney es una finca histórica de caña de azúcar y arroz ubicada alrededor de 1 hora afuera de Baton Rouge, en Luisiana, entre Baton Rouge y Luisiana, y está en el medio de lo que antes era uno de los distritos más densos de plantaciones en los Estados Unidos, donde cientos de plantaciones con miles de esclavos se ubicaron a lo largo del río Mississippi. Y estos fueron lugares de una producción capitalista inmensa para la economía sur. Y lo que vemos aquí es la casa de los dueños de la plantación. Whitney Plantation es un lugar que tiene 16 construcciones, edificios originales ubicados en el lugar donde se estableció la plantación en 1752. Así que tenemos edificios tan recientes como los años 1790, pero la plantación también estuvo en operación hasta 1975, así que tiene una historia de 220 años. 110 años de esa historia utilizó la esclavitud como fuerza laboral y los otros 110 años fue bajo un sistema de esclavitud contratada, digamos. La plantación Whitney conserva la casa original de los dueños, las casas de los esclavos que vemos aquí, como también diferentes granjas y otras construcciones. Siguiente. Y la otra cosa que hace la plantación de Whitney es ser un sitio de memoria. Nosotros sí tenemos una perspectiva singular en ese sentido. Si no han visitado un museo de plantaciones en el sur de Estados Unidos, estos son lugares curiosos. Muchas veces los museos de plantaciones, de hecho, no hablan de la esclavitud del todo. Históricamente se han enfocado estrictamente en las vidas de los dueños de las fincas y su riqueza, y hablan de la historia de grandeza, hablando solamente de las mansiones y los jardines y ese tipo de cosas. Así que la plantación Whitney tiene una perspectiva singular en que se centra totalmente en las vidas de los esclavos y también somos un sitio de memoria. Así que contamos la historia no solamente por medio del tejido histórico de la plantación, sino también por medio de memoriales que creamos en honor a las personas que fueron esclavizadas en Luisiana. Esta estatua está en un lugar que se llama Campo de Ángeles, que se dedica a los 200, a los cientos de miles de niños que murieron en este distrito a lo largo de 40 años. Siguiente. Los visitantes a este sitio experimentan este sitio por medio de memorializaciones. Este es un muro de la memoria nombrando todos los que fueron esclavizados en la plantación Whitney. Que sepamos, hay muchas personas que fueron esclavizadas ahí con el paso de los años cuyos nombres no sabemos, sus nombres no fueron escritos. Así que sabemos que es un entendimiento limitado del alcance total de la esclavitud, pero más de 110 años. En los 110 años tenemos registros de 350 personas que fueron esclavizadas con brechas de 20 años en estos registros, así que hay muchos nombres perdidos. Y algo que resalta en este lugar de memoria, especialmente mirando los registros iniciales, es este impacto cultural de África Occidental. Sabemos que muchas personas que fueron esclavizadas en esta plantación al comienzo del siglo XVIII provino del lugar que conocemos hoy como Senegal. Así que vemos nombres que siguen prevalentes hoy en esa parte de África Occidental, que también están presentes en este lugar.
Y esto nos ayuda a entender algo sobre la cultura de las personas que fueron esclavizadas, como también su religión, y podemos entender de lo poco que queda cómo existe esa asociación, ese enlace o ese vínculo. Esta es una representación histórica de una finca de caña de azúcar para que tengan una idea de cómo estos sitios obraron. Es muy parecido a lo que sería la plantación Whitney en su momento. En el centro vemos el lugar de procesamiento de caña. Arriba pueden ver todas las chimeneas a lo largo del río. Ese es el río Mississippi y todas las plantas que estaban a lo largo. Y realmente estaban una al lado de la otra, una tras otra a lo largo de todo el río. En 1860, justo antes de la Guerra Civil, había unas 350,000 personas esclavizadas en Luisiana. Y esto fue realmente un distrito masivo de plantaciones. Y estas plantaciones de azúcar entre Baton Rouge y el sur de Nueva Orleans, y luego hacia los bayous al occidente, estos distritos del azúcar eran lugares de inmensa riqueza. Los pueblos esclavizados cortaban la caña en los campos, como pueden ver a la izquierda, y luego cargaban la caña en unos carritos. Ahí pueden ver un carrito que descarga la caña al molino. Tenía un transporte con un motor a vapor y por lo tanto subía la caña por esa banda, la trituraban y luego hervían el azúcar para hacer melaza y otros productos como el azúcar. En cualquier momento dado, había 150 personas esclavizadas y eran las responsables por la producción, produciendo unas 400 toneladas de azúcar granulada anualmente y más de eso en melaza. Así que una producción de riqueza masiva. Aquí podemos ver otra vista de cómo era el sistema regimentado de mano de obra en las plantaciones de azúcar como la de Whitney, con diferentes turnos de trabajo, donde pasan por los campos en línea y trabajaban los campos desde la salida del sol hasta la puesta del sol, y la producción en el molino, que era de octubre a diciembre, de hecho, corría 24 horas al día. Eran por turnos. Siguiente. La plantación Whitney, como les decía, tuvo dos sistemas laborales y quisiera con esto pasar al periodo después de la esclavitud, porque hubo un largo periodo de esclavitud, 110 años, pero luego hubo otro periodo muy largo con este otro sistema laboral que vino después de la esclavitud. Y aquí es donde yo creo que la plantación Whitney puede ayudarnos a entender un poco nuestro presente en Estados Unidos al pensar en la pérdida, por ejemplo, de la riqueza intergeneracional, como se ve en el sur, en el pueblo negro, y asimismo ocurrió en la plantación. Muchos lugares después de la esclavitud, después de la abolición de la esclavitud, eso no significó que las plantaciones dejaran de operar, y en muchos lugares del sur establecieron un sistema que se llama sharecropping, que fue un sistema muy opresor laboral. En Luisiana sí se pagaban salarios, pero utilizaban este sharecropping, parcería, para seguir con la plantación que antes era con esclavos en la misma operación. Es decir, la gran casa que vemos aquí, que es la casa del dueño, siguió en su lugar después del fin de la esclavitud hasta el siglo XX, muy adelante en el siglo XX. Y esto fue ocupada por los dueños blancos, con gerentes blancos, y aún así la fuerza laboral enteramente negra, trabajando por sus salarios diarios como jornales, en un trabajo, en una mano de obra que era muy parecido al trabajo o a la mano de obra bajo la esclavitud hasta la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos otra vista de esa gran casa con los dueños. Esto fue en los años 50. Siguiente. Uno de los métodos principales del control en las plantaciones post-esclavitud
en el sur de Luisiana fue con la presencia de almacenes. La plantación Whitney tuvo un almacén construido. Esta es una imagen de ese almacén en los años 50. Este almacén fue construido, de hecho, en los años 1890. Durante la esclavitud, los esclavos fueron dados sus raciones para su alimento y se les dio ropa y una cama para un año, algo muy básico, como también una atención médica básica. Las plantaciones tenían hospitales en sus terrenos, no para que necesariamente siguieran creciendo, sino para atender a los trabajadores. Y después de la esclavitud, lo que pasó fue que los dueños de las plantaciones tomaron todas las cosas que le habían dado a los esclavos durante la esclavitud y las convirtieron en cosas que los trabajadores tendrían que gestionar por sí mismos. Y lo hicieron por medio de la cobranza a los trabajadores. Es decir, alguien trabajando en la plantación Whitney en 1890, de 25 años después del fin de la esclavitud, tenía que comprar su alimento y ropa y medicina en su lugar de trabajo, en la tienda, el almacén que fue puesto por el dueño. Y la forma de mantener los libros era que cualquier cosa que se compraba de la tienda sería restado de su salario. Y podemos ver muy claramente que en pleno siglo XX, los libros muestran una columna que dice cuánto ganaron esa semana y luego otra columna que muestran cuánto recibieron. Y muchas veces vemos que eran solamente ceros. Tenían saldos negativos semana tras semana porque era imposible trabajar lo suficiente para pagar la deuda. Cabe notar que la deuda incurrida fue para cosas muy básicas, necesidades básicas, cuidado o atención básica médica. Los médicos iban a las plantaciones. Y para darles un ejemplo, en los años 1950, en la plantación de Whitney, y lo sabemos por los registros que se llevaron, y tenemos muchos registros. En los años 50, un trabajador en la plantación Whitney ganaría unos 50 centavos por hora. Y cuando llegaba el doctor a visitarlos, una visita del doctor costaba $3.50. Así que si el doctor tenía que venir 2 o 3 veces y además recetaban medicamentos o si eran enfermos crónicos y se quedaban sin trabajo, estas cosas fácilmente iban acumulando una deuda muy fuerte para los trabajadores. A finales del siglo XIX, muchas veces los dueños de las plantaciones cobraban a los trabajadores si se enfermaban. Es decir, si no podían trabajar en ese día, en lugar de pagarles o en lugar de simplemente no pagarles, le cobraban a los trabajadores por el tiempo perdido. Así que hay muchas formas en que los dueños de las plantaciones perpetuaron el sistema de deuda y la deuda persiguió a los trabajadores de plantación en plantación. Después de 1877, los dueños de plantaciones en Luisiana y el dueño de Whitney Plantation fue clave en esta organización. Formaron un cartel, básicamente, llamada la Asociación de Campesinos, la Asociación de Productores de Azúcar de Luisiana. Y esto era para mantener impuestos favorables para la industria azucarera en Luisiana y para controlar la mano de obra. Y algo que hicieron en su segunda o tercera reunión fue traer contratos laborales para compararlos y establecer precios, fijar los precios. Y eso significó que no había opción de parte de los trabajadores en cuanto a dónde trabajar. Después de la esclavitud, muchos esclavos trataron de crear gremios o sindicatos, pero ya cuando los capitalistas que controlaban la industria se organizaron, ya no podían existir sindicatos. Cerraron de manera muy violenta las protestas en su momento, que básicamente marcó el fin de la mano de obra organizada para los trabajadores negros. Además, que muchos sindicatos en el siglo XIX discriminaron además los trabajadores negros. Solamente hubo un grupo que permitía sindicalizar a algunos de los negros, pero les fue difícil, a pesar de la cantidad de personas, encontrar una causa por la cual luchar. Y eso significó que, por ejemplo, para los años 1950, tenemos registros en Whitney
que pasan entre plantación en plantación, donde un trabajador en la plantación Whitney recibió un empleo en otra plantación más abajo y la nueva plantación le había escrito a Whitney diciendo, hemos contratado a este hombre, entendemos que él le debe dinero y que no va a liberar sus pertenencias hasta que su deuda no esté paga. Así que Whitney Plantation seguía con sus pertenencias que estaban en el lugar y no le permitieron llevárselas hasta no pagar $25. Así que ahora el nuevo dueño asume esa deuda y debe trabajar ahora en esa misma deuda en la otra plantación. Así que esto fue continuo en el siglo XX. Y si piensan particularmente en el acceso a la riqueza intergeneracional, no existía tal cosa en estas familias que seguían vinculadas a las plantaciones por estas prácticas tan claramente implementadas. Creo que esta es mi última diapositiva. Solamente quería mostrarles que la plantación Whitney y sus cabinas para esclavos, las personas que trabajaban en la plantación en el siglo XX, seguían viviendo en las mismas cabañas de esclavos y estas fueron las últimas que quedaron. Esta es una imagen de los años 60 y pueden ver que hay un carro y que hay postes de luz ahí puestos. Así que tenían electricidad y hay como unos elementos de modernidad, pero a la vez las personas que laboran en estos campos viven en las mismas cabañas donde vivieron sus ancestros. Solamente les diría, ya a manera de cierre, como último punto, es que los trabajadores en la plantación de Whitney no se deben entender únicamente como víctimas, sino que también son conscientes de lo que ha pasado y muy conectados además con el mundo externo. En su momento, algunas plantaciones sí controlaron mucho el acceso a la información. Y no es para decir que no ocurrió en Whitney, pero sí sé que los trabajadores en Whitney sí sabían de lo que ocurría en el mundo. Tenían un televisor ya para los años 50 y podían mantenerse al tanto con el mundo de afuera, a pesar de estar separados. Y en los años 1960, cuando Martin Luther King fue asesinado, hubo disturbios en todo Estados Unidos. Hubo un estallido social. Y una de las cosas que creo que es muy interesante es que en Whitney, esa protesta ocurrió en la tienda de la plantación. Los trabajadores comenzaron un incendio en la tienda y a lo largo del río, varios trabajadores incendiaron las tiendas porque no estaban en centros urbanos, pero eso fue su símbolo de opresión. Era lo que los ataba a la plantación. Voy a cerrar aquí y agradecerles muchísimo por haberme invitado. Muchas gracias, Ashley. No he visitado la plantación Whitney, pero ciertamente he escuchado mucho al respecto. Y lo que se me ocurre es que como Oklahoma surgió del sur, Oklahoma salió de la compra de Luisiana, de hecho. Al entender estos vínculos que nos unen, eso yo creo que es muy clave, especialmente con el idioma del racismo sistémico, porque estamos modelando y copiando todos los sistemas. Los estamos copiando una y otra vez. Y simplemente me gustaría ofrecerle al panel que una de las cosas que el doctor John Hope Franklin dice como académico es que nuestro trabajo es contarlo tal como es. Por difícil que sea, por magnífico que sea, por más allá de nuestro entendimiento que sea, simplemente hay que contarlo, relatarlo. No adornarlo ni nada más. Y entiendo que aquí en Oklahoma, en Tulsa en particular, al hablar de la masacre, ha sido un desafío para la estructura del poder desglosar y desenvolver su papel como perpetrador.
como victimario. Muchas veces miramos las cosas desde la perspectiva de las personas que fueron afectadas y realmente no sabemos o no conocemos las personas que participaron en ese comportamiento como opresores. Sabemos de sus vidas y lo lujosas que eran, pero realmente no tenemos los detalles de las historias y cómo eso se relaciona generacionalmente y cómo la violencia doméstica se presenta en las familias que fueron dueños de esclavos y cómo el abuso de las drogas, por ejemplo, ha afectado a las familias que formaron parte de una masacre y cómo se representa en esas familias. Sabemos lo que le pasa a las víctimas o a los sobrevivientes. Sabemos qué les pasa y cómo han sobrevivido, pero no escuchamos el otro lado, el otro componente. Y parte de lo que hacemos aquí en Tulsa y en el Parque de la Reconciliación es tratar de enmarcar todo esto con el lente del opresor y los oprimidos, porque tienen un vínculo. No hay manera de separarlos. Así que si alguien tiene alguna pregunta, creo que nos queda tiempo para un par de preguntas. So in the chat, En el chat, tenemos comentarios como excelente presentación, muchísimas gracias. Según Thomas Piketty, las generaciones que pasaron por estas cabañas se puede remontar incluso a la Europa del siglo XIX. Y para esto quisiera que todos abrieran sus micrófonos para quienes tengan comentarios o preguntas. Y hablemos de este modelamiento del comportamiento siglo tras siglo tras siglo. Constantemente repetimos que tenemos que enseñar la historia para que no se repita. Y yo creo que repetimos esa parte de la historia, esa violencia. Creo que esa sí se repite una y otra vez. ¿Y será que no estamos dándole suficiente atención a esa repetición como humanos? ¿Como para que afecte nuestro comportamiento? ¿O será que le tememos tanto que no queremos tener esa conciencia? No sé, me gustaría saber sus ideas sobre eso. Porque lo del cabello, porque lo del color de la piel, porque sí, sobrevivimos del colonialismo se asimiló tanto que luego otros pueblos siguieron con esas mismas prácticas contra otros pueblos. Así que realmente no estamos aprendiendo a no hacerlo, sino que estamos aprendiendo cómo hacerlo. ¿Quién quisiera comentar? Andrea, Ashley, Lebu, Elba. Pueden hablar quien quiera. Yo solo pienso que, y lo mencioné al comienzo, que me impactó mucho las cosas que tenemos en común. Eso realmente, pues yo pensaba particularmente en Gandhi, que fue detenido en Sudáfrica, que luego inmediatamente busqué porque no sabía mucho sobre Gandhi y me di cuenta que él fue detenido por haber comprado un tiquete para el tren en primera clase. Y inmediatamente pensé en Homer Pusey aquí en 1882. Fue casi en la misma época y fue casi en la misma historia. Así que muy bien he recibido tu punto en la repetición de la historia. Y creo que también hay cosas globales que han ocurrido al tiempo, que son que iluminan mucho. En Estados Unidos ciertamente tenemos esta narrativa del excepcionalismo americano, que aquí fue el único lugar donde ocurrió esta historia. Así es como hablamos de la historia en Estados Unidos, pero mirando globalmente, mirar las cosas globalmente es muy importante para entender que es una historia humana y nos ayuda a entender a nosotros mismos y a otros mejor. Exactamente, Ashley. Me impacta también simplemente el contexto de la memoria
y cómo nos afecta y cómo nos sentimos con el hecho de que la Tierra tiene memoria. En nuestro mundo reconocemos construcciones y espacios y se nos ha dado un lente, por ejemplo, a mirar esta casa, mirar una casa y mirar cómo vivían en la casa y no estamos mirando dónde se les permitió a las personas vivir o no vivir. Y cómo eso fue parte de la identidad, de las experiencias vividas, sean malas o sean buenas, porque incluso en las malas nacen bebés y se encuentra la forma de experimentar la alegría. Así que bajo la segregación legal, las personas estaban comprometidas viviendo dentro de sus zonas limitadas. Es una mentalidad tipo plantación que hemos implementado aquí en los Estados Unidos. Voy a pasar a la pregunta del chat, entonces. Adelante, Andrea. Sí, solo quería hacer un pequeño comentario respecto a lo consultado. Yo creo que tú lo decías, cómo nos enfrentamos a problemas que ya hemos visto como sociedades y como pueblos, ya hemos visto esas situaciones y al parecer no han cambiado. Yo creo que la memoria es importante para esta transformación, pero no es suficiente. La memoria es un elemento, pero necesitamos más acciones frente a un mundo globalizado, frente a un mundo que permite y sostiene estos discursos. Un sistema mundial que legitima muchas veces estas formas de vida, estas prácticas, ya lo decía, con los productos, con los medios de comunicación, con la publicidad, al final de cuentas, que también legitima. Y entonces, en ese sentido, no basta la memoria, no basta no ser racista, sino que hay que implementar prácticas antirracistas desde ahora con las nuevas generaciones. La memoria es importante, pero esta debe de ir acompañada de acciones afirmativas que garanticen la no repetición. Ese es, al final de cuentas, uno de los objetivos de la memoria histórica. Y ahí es donde el papel de los sitios de conciencia, de los espacios de memoria, nos permiten sensibilizar, no solo desde lo que no debe pasar, sino desde qué responsabilidades debemos asumir como sociedad para estas acciones afirmativas antirracistas. Yo creo que eso es muy importante porque hay un constante papel y juego de poderes que nos divide entre opresores y oprimidos, pero muchas veces también, digamos que hay matices en todo eso. No es dicotómico, no es bueno o malo, sino hay matices también en el opresor y el oprimido, que están muchas veces muy claramente identificados en algunos casos, pero que los sitios de conciencia y de memoria nos pueden y nos permiten hablar de la responsabilidad que como sociedades tenemos frente a esta memoria que se repite. Únicamente, muchas gracias. No, great point. Excelente el punto, sí. Y creo que, de hecho, hay otra pregunta relacionada en el chat. Para Lebo, si sigues ahí, el racismo, ¿qué papel tiene en el tema de xenofobia, especialmente en Sudáfrica? ¿Existe un vínculo? Creo que todos los sistemas opresivos se vinculan porque se modelan entre sí. Lebo, adelante. Gracias. Y me parece muy interesante la pregunta. En el contexto sudafricano, lo que hemos visto específicamente con el tema de xenofobia es que el elemento de raza es un gran componente utilizado en contra de los vulnerables, los negros. Lo que se describe como xenofobia se experimenta de parte de los migrantes que vienen de otras partes de África buscando oportunidades. Y se basa en temas como se han visto en otros lugares, donde dicen que los extranjeros están quitando los trabajos. Y estos son pueblos que ya han sido marginalizados, ya han sufrido
y están lejos de casa por la guerra, experimentan problemática seria con pobreza y llegan a Sudáfrica por un legado no tratado. Hay temas que no se están tratando que permite que las mayorías tengan preferencia en el campo laboral por la exclusión racial que hemos mencionado. Los puestos más importantes no han sido ocupados por las mayorías negras, sino que siguen en las minorías blancas. Y lo interesante de la pregunta es que estos contextos xenofóbicos no se dirigen contra los opresores de los negros sudafricanos, los que siguen en el poder, en la economía y los que se benefician del legado. Y para nosotros, como pueblo negro, nos incumbe ser activistas y tenemos que hablar de los temas. Algunos preguntan qué hizo la justicia transicional. Pues no hizo mucho. Las recomendaciones que se emitieron, creo que ahí fue lo central del problema. Pero creo que, como en cualquier pueblo, hubo mucha emoción al tener una democracia sin haber pasado por la guerra. Creo que ahí es donde quizás hemos soltado el balón, por decirlo así, y ahora estamos viviendo con el resultado. Y creo que es responsabilidad de los sitios de memoria, como decía Andrea, mostrar la historia para informar el futuro. Utilizamos el pasado para construir futuro y no podemos dejarlo en manos de nadie más, porque tenemos el conocimiento, tenemos la memoria en nuestros sitios. No puede ser que solamente se exponga cuando las personas vengan a nuestros sitios, sino que hay que abordarlo más ampliamente. Entonces, ¿cómo utilizar la historia para asegurar que realmente estemos tratando los temas? ¿Con el diálogo? ¿Con el sistema de justicia? Tenemos que ser activos. No podemos quedarnos quietos y relegar responsabilidades en otros. Generacionalmente, nosotros llevamos esta carga, por decirlo así. Porque hemos visto cómo surgen estos temas en violencia contra la mujer, y pues tiene sus raíces, pero sí, creo que estoy respondiendo demasiado, pero sí, eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido iluminadora esta discusión y podríamos seguir hablando y quizás deberíamos seguir hablando y seguir en contacto después de esto, porque sí hay muchas similitudes, hay muchos vínculos que siento que a nivel global a veces no estamos en los mismos espacios, sino en nuestros propios silos. Pero si comenzamos a enlazarnos realmente, creo que podríamos demostrar las cosas que tenemos en común, que pueden servir como una perspectiva muy poderosa y movimiento, de hecho. Tenemos un simposio anual en el aniversario de la masacre de 1921, del 30 de mayo al 1 de junio. Este año, de hecho, es la conmemoración de 100 años y es una locura aquí. Algo que me impacta al seguir adelante en este tema es que como el tema de este año se llama El futuro del pasado de Tulsa. Y estoy pensando ahora en ese tema al hablar con ustedes y cómo podría ser más futurista el tema. Y algo que vi anoche, de hecho, fue
una convocatoria para programadores are making using en cuanto a STEM cómo los jóvenes en las universidades están utilizando STEM para crear sitios de memoria por el mapeo, para que puedan entrar a un lugar y señalar un lugar en el mapa y aparece cómo y muestra cómo era en ese momento, cómo vivían, cómo eran sus vidas, porque estamos hablando de humanos, no estamos hablando de nada más, sino de humanos. Y creo que entre más resaltemos estas historias, esta memoria, más tratamos el tema de seres humanos y más podremos humanizarnos en esta memoria junto con los sobrevivientes y los que siguieron y nos crearon. Es un gusto haberlos conocido a todos y siento orgullo en formar parte de esta familia global siguiendo adelante. Muchas veces yo hablo de nuestra coalición como un sitio de conciencia y que elegimos ser conscientes y tenemos la valentía para llevar estas historias con dignidad y respeto por la memoria de los humanos que experimentaron estas cosas. Así que gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa, Elba, Andrea, Ashley y Lebo por este panel increíble. Muchos comentarios al respecto. Quería recordarles a todos que vamos a pasar a un descanso brevemente, pero después del descanso, y voy a cortar un poco el descanso, vamos a tener una mesa redonda en la última sesión del día, que será de una reflexión. Para los que se puedan quedar, serán 20 minutos y también será un espacio para digerir todo lo que hemos hablado en esta mesa redonda y tendremos un poco más de conversaciones porque yo creo que hubo mucho por tratar y hubiéramos podido seguir y seguir. Pasemos a descanso 10 minutos, solo para estirar las piernas y volveremos 20 minutos después de la hora. Quisiera recordarles a todos que por favor sepan que hay una encuesta durante el descanso y vamos a colocar una pregunta también en pantalla y en la encuesta, simplemente para iniciar con la siguiente sesión. Simplemente es por diversión, no es obligatorio responder, pero sí reflexionar. Así que nos vemos en 10 minutos, exactamente 20 minutos después de la hora. Muchísimas gracias una vez más por las presentaciones tan increíbles.